Tengo una inquietud que me gustaría compartírsela para comenzar a hablar, a compartirle lo que Dios me puso en el corazón, que seguramente lo vamos a continuar el día sábado con la ayuda del Señor. Y es la inquietud, es una pregunta, es una inquietud en forma de pregunta y es, ¿qué nos está hablando Cristo hoy? Y ahora quiero personalizarlo. ¿Me escucha? Vamos directo a esto. ¿Qué es lo que Cristo te está hablando hoy? Si quiere le puedo reformular la pregunta. ¿Qué te está hablando Cristo? ¿Qué te estuvo hablando Dios estos días? ¿Se lo preguntó? No sé por qué me temo que la mayoría de ustedes, o nosotros, me voy a incluir para que no crea que soy más espiritual que usted, no tenemos idea de nada. O sea, si yo tuviera que ponerme a pensar en esa pregunta en este momento, usted me puede decir, la verdad que no sé qué me habló Dios. No tengo idea si Dios me está hablando, o alguno de ustedes lo puede relacionar con algo que escuchó, una prédica, algo que vio, algo que leyó, no sé, un libro o un video o lo que sea, y considera que Dios le habló por medio de eso. Está bien, pero yo le pregunto otra cosa. ¿Qué te habló Dios personalmente en tu espíritu estos últimos días, estos últimos tiempos? ¿Qué Dios nos está hablando a nosotros personalmente o como iglesia? Porque si no es incoherente la fe que tenemos. Nosotros hablamos de un Dios que está vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que sana enfermos, un Dios que es real para nosotros. ¿Es real para usted Dios? Bueno, perdón Señor, la verdad que... Pero sí, es real, ¿no? No, porque lo dice como, bueno, sí, qué sé yo. Bueno, ahí. Lo que me preocupa es los que tienen años de creyentes, pero bueno. ¿No le parece como que es incoherente que nosotros creamos que tenemos un Dios que hace todas estas cosas, pero resulta que el Dios que tenemos es mudo? O sea, tenemos un Dios que sana enfermos, tenemos un Dios que libera endemoniados, tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que nos salvó, tenemos un Dios que nos vino a buscar, tenemos un Dios que nos rescató, pero no habla. O sea, Dios hizo todo lo que hizo, pero ahora ya no dice nada. Entonces la pregunta que me hago, la inquietud que tengo en mi corazón es si Dios no dice nada o yo no lo estoy escuchando. Si Dios no habla o yo no le estoy prestando atención, o si Dios no habla y yo creo que Dios habla solamente por un versículo que leo en la Biblia y nada más, o qué es lo que creo. Si realmente entiendo o me animo o me atrevo a creer que Él está hablando. Miren lo que dice Hebreos. ¿Puedo tener un poquito más, Pablito, en todo? Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo va a tener en la pantalla. Dice, los que tienen para anotar, espectacular, ¿no? En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Pero quiero detenerme un segundo, ahora seguimos leyendo, eso queda en la pantalla. Fíjese que la particularidad de Dios, que cuando usted mira, por ejemplo, en Génesis, en la creación, Dios habla. Y dijo Dios, sea la luz. O sea, que el hablar para Dios es natural. Dios la vez que se enmudeció, que no habló más, lo hizo por 400 años porque se cansó del hombre en el sentido del pecado del hombre. Entonces, en el plan de Dios era tener un mejor y mayor sacrificio, que era dar a su Hijo en sacrificio por nosotros. Ahora, esto es interesante porque en primera instancia lo que vemos y lo que estamos leyendo en Hebreos, ¿querés que me lo acerque? Ya te entendí la seña. Me retan de todos lados, Dios mío. Usted no ve, pero me están haciendo señas por todos lados. ¡Ah! Cortate el pelo, la cosa. Yo estoy bajando aviones en todo momento. Y tengo sueño. Son las 5 de la mañana. Entonces, yo le decía que Dios es un Dios que no tiene problemas de hablar. Todo lo contrario. El comienzo de Hebreos dice que en el antiguo tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Solo que lo hizo por medio de los profetas. Entonces la gente que hacía, esperaba que el profeta, que era la persona que representaba a Dios, era la voz de Dios en la tierra, hablara para que todos escucharan a ver qué decía Dios.
Pero después la historia cambia, por eso dice aquí, mire, ahora, ¿cuándo? Ahora, en estos tiempos últimos, o sea, ahora, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Es una palabra muy fuerte esto. O sea, Dios no quiere dejar de hablar, Dios quiere seguir hablando. Solo que Él está cambiando la sintonía del hablar. Él lo hacía por hombres que venían y decían, si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir todo. Eran hombres que hablaban en nombre de Dios. Y Él, cuando encontró que hasta inclusive muchos de esos hombres que hablaban en su nombre eran infieles, Dios dice, ahora lo voy a hacer diferente. Voy a hablar por medio de una sola persona, mi Hijo, que va a ser el sacrificio perfecto y por lo cual todo fue creado por Él, y voy a hablar por medio de Él. Ok, mire lo que dice Mateo, capítulo 17. El contexto de este pasaje es lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Y es muy interesante, después léalo en su casa, por favor, por eso está bueno anotarlo. Es muy interesante porque en ese monte de la transfiguración, el Señor sube a una pequeña montaña elevada a orar. Abajo lo espera Pedro, Juan, algunos de los muchachos, y en un momento de oración aparecen al lado de Jesús Moisés y Elías. Uno representa la ley, lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Uno representa la ley y el otro representa los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes? Por los profetas, hablaba por medio de la ley, hablaba por medio de los profetas. Cuando Pedro ve esa imagen, lo ve a Jesús y de golpe ve parado a Moisés y a Elías, obviamente ellos ya en la presencia de Dios, pero él estaba viendo una imagen espiritual. Pedro le dice a Jesús, Maestro, bajen los tres, hagamos una carpita acá, una enramada, un lugar y descansemos todo acá y que nos cuenten cómo es todo en el cielo, ¿no? Eso lo estoy agregando yo. Obviamente que era una cosa ridícula lo que estaba pidiendo, pero Dios estaba queriendo mostrar lo que dice el versículo 5 y 6. Miren, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué dice? ¿Cómo? A Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Pero miren lo que dice Dios. Dios dice, escúchenlo. A Él, escúchenlo. A Él, óiganlo. O sea, tenías a Moisés, teníamos a Elías, la representación del Antiguo Testamento, de los profetas, para que me entienda, pero Dios aparece como si fuera una voz en medio del aire y dice, a Él. Y cuando Dios dice, a Él oíd, o a Él óiganlo, o sea, al Hijo de Dios, lo que Dios está diciendo es, a partir de ahora van a aparecer muchas voces. Van a aparecer muchas voces en forma de pensamiento, van a aparecer voces de naturalezas que son extrañas, pero ustedes tienen que lograr identificar la voz del Hijo de Dios para poder seguirla y para poder oírla. Claro, entonces la pregunta que hice al comienzo, ¿qué nos estuvo hablando Cristo? ¿Qué nos estuvo hablando Dios en estos últimos tiempos? Tiene un poco más de sentido al leer estas escrituras. Dios habla, Dios te quiere hablar. Solo que nosotros no tenemos paciencia para oír, o no lo queremos oír, o estamos identificados con otra voz. Y por eso todo se nos hace cuesta arriba. Y por eso todo se nos hace difícil, porque no tenemos la paciencia para oír. Tampoco hemos desarrollado tal vez la madurez para poder oírlo. Y muchos de nosotros ya hemos perdido la paciencia, no queremos oírlo porque hemos perdido la paciencia. Dios nos habló, Dios nos habla permanentemente por medio de su Hijo. Él no cambió esa orden, a Él oigan. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios? ¿Qué nos está pidiendo como iglesia Dios? ¿Qué te está pidiendo como su hijo, como su hija? Algo Dios te tiene que estar pidiendo. Y no puede ser siempre que lo que Él pida sea una voz que acusa.
O no puede ser que nosotros siempre escuchemos la voz de Dios desde la acusación. ¿Por qué cuando Dios nos habla a nosotros que vayamos a orar, para nosotros tenemos que tamizar la voz de Dios de ese pedido a orar con culpa? Claro, porque nosotros rápidamente escuchamos la otra voz. La otra voz nos dice a nosotros, sí, dejé de orar. No, ya sabemos que dejamos de orar, pero cuando escuchamos la voz de Dios, interpretamos que no es por medio de la culpa, sino que Dios sigue pidiéndonos que hagamos algo para que Él se pueda manifestar. Cada vez que Dios nos habla para que Él pueda manifestarse a nosotros. Orá, es para manifestarse. Hace esto, es para manifestarse. Anda a tal lugar, es para manifestarse. Sacrifica esto, es para manifestarse. Deja la incredulidad, es para manifestarse. Dios no habla para dejar después un vacío. Cuando Dios habla, después de hablar, crea algo. Quiere decir que la vida que nosotros estamos llevando, la estamos llevando conforme a la voz que estamos oyendo. Y no estoy diciendo con esto que todo sea fácil en la rutina diaria. No estoy diciendo que todo esto sea sencillo, pero sin duda alguna, cuando podemos oír su voz, luego de obedecerla, algo Dios crea en el camino. Cuando Dios nos habla y nos dice, anda. Cuando Dios nos habla y nos dice, perdona. Cuando Dios nos habla y nos dice, pasa tiempo conmigo. Cuando Dios nos habla y nos dice, deja ese pensamiento, renuncia a estas cosas, renuncia a aquello. Cuando Dios nos habla y nos impulsa a una determinación, después de eso siempre hay algo. Después de que Dios habla, siempre hay algo. Cuando Él habla, se abre a veces una dimensión de lo desconocido y los temores vienen. Pero nosotros tenemos que aprender a luchar con esos temores, a luchar con esos miedos, a luchar con la incredulidad que viene seguido a lo que Él habla. Moisés saca a mi pueblo al desierto. No sé hablar. ¿Cómo me van a escuchar? No sé qué decir. Cuando Dios le pide que lo haga, era porque Dios ya había preparado el después de su hablar. Siempre que Dios habla, Él tiene preparado. Cuando Él habla es porque Él tiene preparado todo para el después de su hablar. Gracias por ese gracias. Porque es así. No es inocente que nosotros dejamos de escuchar a Dios. Preferimos dejar de escucharlo porque no sabemos qué es lo que Él preparó después de que habló. Porque es más cómodo perseguir la voz que oímos porque nos pone en el ámbito conocido, pero en el ámbito que nosotros nos movemos, que nosotros creamos por causa de escuchar una voz equivocada, que ahora lo vamos a ver, esa voz nos produce esto. Nos produce justamente la apatía espiritual de poder tener la posibilidad de conocer a Dios y ponerlo en un segundo lugar. Cuando Dios habla, Él ya creó el después de ese hablar. Y mire qué impresionante, porque si Dios habla por medio de su Hijo, nosotros no tenemos que salir a ningún lado para escucharlo. Porque Cristo está en nosotros. Vamos, dígame amén al menos a eso. Porque Cristo está en nosotros, Cristo está en mí. Oh, pero yo todas estas cosas las sé. Sí, bueno, pero vivamos. Él está en nosotros. Y al estar en nosotros, lo podemos oír. Y cuando lo oímos, eso nos permite conocerlo, nos permite disfrutarlo y nos permite darlo a conocer. Mirá, te hablo de lo que me está hablando, pero no es lo que pasó durante mucho tiempo en la iglesia de personas que dicen que Dios le habló y su vida es incoherente. Miren, yo pienso que Dios puede hablar por medio de un burro, pero si Dios realmente disfruta de hablarnos, es porque nosotros, escuche, es porque nosotros aprendimos a disfrutar oírlo, y por consecuencia, una persona que aprende a disfrutar oír a Dios es una persona que camina en obediencia, que se equivoca, que comete errores, que hace cosas que está mal, pero disfruta caminar en obediencia. Cada vez
que diga una persona que Dios le habló, pero su vida es una vida de desobediencia, yo no puedo creer en ese hablar, porque Dios le va a hablar a esa persona, no para decirme algo a mí, sino para que cambie algo él. Es importante entender esto, porque muchas veces Dios me dijo que te diga, puede pasar una vez o dos, pero claro, si Dios me dice que te diga algo y mi vida no es una vida coherente, yo lo puedo creer, pero después, ¿qué va a pasar en mí? Cuando vea a la persona, cómo vive la persona que me dijo algo de parte de Dios, decir, pero ¿cómo es Dios? Me dice que haga algo yo, pero mira cómo vive ella, que me dijo esto de parte de Dios. Tenemos impresiones de parte de Dios y la podemos dar a conocer, pero tenemos que aprender a tener responsabilidad de lo que significa la voz de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces ustedes se pelean con otros? ¿O sabe por qué muchas veces usted se enoja conmigo? ¿O sabe por qué muchas veces, bueno, a veces yo le doy razón para que se enoje, pero ¿sabe por qué muchas veces usted se enoja con alguien? ¿Por qué le tiene celo? ¿Por qué le tiene envidia? Porque usted no está escuchando a Dios. Usted está escuchando otra voz. ¿Sabe por qué hay cosas que se presentan en el camino que lo tientan, pero cede a la tentación? Porque no estás escuchando a Dios, porque no estamos escuchando a Dios, no estamos escuchando al Hijo de Dios. Imagínense en el momento que nosotros estamos frente a una tentación, como todos tenemos, estamos frente a una tentación, sabemos que eso puede destruir nuestra vida para siempre, pero si nosotros escuchamos al Hijo de Dios que está en nosotros, nunca vamos a ceder a eso. Podemos pasar por la tentación, podemos pedir ayuda, pero justamente por escuchar al Hijo de Dios en nosotros es donde vamos a ir a pedir ayuda en vez de ceder a la tentación. Si usted se pone a pensar, no estoy hablando de personas perfectas que no cometen errores, sino de recordar que si el Hijo de Dios está en nosotros, Él habla y crea un futuro correcto. Por eso cada día hay menos justificativo para nosotros en el pecado. Cada día hay menos justificativo en los errores que cometemos. No porque no los podamos cometer. La religión lo que propone es algo perfecto, una vida perfecta, pero desde las obras humanas. Y eso es lo que la religión no nos puede a nosotros. Por eso la religión no genera transformación en las personas. Pero cuando alguien tiene una vida del Espíritu y alguien quiere oír a Dios y alguien se ocupa de dedicarle tiempo, al menos en oración, Señor, yo quiero oírte. ¿Qué tenés para hablarme? ¿Qué tenés para decirme? Entonces Dios comienza a generar que lo disfrutes y la obediencia sale de forma natural. La obediencia sale de forma natural. La obediencia, no podemos forzar a nadie que vamos, ponete las pilas, obedece al Señor. No lo vas a hacer. Porque nada en nuestra carne quiere obedecer a Dios. Nada en nuestra vida quiere obedecer a Dios. Nada en nuestra vida responde a Dios si no es solo el Espíritu que está en nosotros. Sí, me voy a poner las pilas, voy a comenzar esta dieta espiritual a partir de mañana. No la vas a comenzar. Porque el entusiasmo del hombre no alcanza si el hombre no logra oír a Dios. Y se puede tener 20 años de creyente, tropezar con la misma piedra, se puede tener 10 años de creyente, estar en un círculo espiritual todo el tiempo, se puede tener 10 años de creyente, ir perdiendo de a poco el primer amor, se puede tener 10 años de creyente, no entender nada de lo que dicen las Escrituras, pero no porque no tenés capacidad, no porque no terminaste el secundario, porque a Dios no le importa tu secundario terminado o tu secundario completo. A Dios le interesa que alguien lo quiera oír para poder hablarle, y en estos tiempos es tan difícil. Porque uno entra en ChatGPT y arma un bosquejo para predicar. Uno entra en ChatGPT y pone armame un devocional de 7 días con versículos bíblicos que hablen de la fe y te lo arma. Hoy es más difícil oír la voz de Dios porque para oír la voz de Dios se requiere paciencia, se requiere constancia, se requiere amarlo por sobre todas las cosas, pero hoy hay acceso a tantas cosas rápidas que ya sin darnos cuenta nos fue quitando la vida de Dios en nuestro interior a tal punto que ¿sabe qué? Nos dio una vida artificial. Lo que dice Jeremías, si no me equivoco, capítulo 2, cuando dice un mal o 2 males cometió mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas propias, humanas, para querer contener algo que no pueden contener. Tocalo el que tenés al lado y decirle, en esta noche vas a volver a disfrutar al Cristo que está en tu interior.
¿Vamos bien? Hacía mucho que no predicaba a las 5 de la mañana. ¿Estamos bien? Ok. Alguno que mira la transmisión y se no entiende cómo las 5, si son las 9:15. Pero mi reloj corporal son las 5. Entonces, cuando alguien, como recibíamos con aplausos, y la verdad que es una alegría tener personas por primera vez, cuando alguien está por primera vez, o quizá aquí o en el camino del Señor, está iniciando, es normal que hay cosas que no las entendamos en el espíritu. Pero qué difícil es cuando cuando tenemos relaciones de años y se nota cuando alguien dejó de oír a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se pone viejo. Porque cuando alguien deja de oír a Dios se envejece. Porque la voz de Dios nos renueva. La voz de Dios nos rejuvenece internamente. Pablo dice, aunque este cuerpo se está desgastando, se está lastimando, se está envejeciendo, este cuerpo tiene dolores, mi espíritu se está rejuveneciendo. Porque mi espíritu todo el tiempo lo está escuchando. Porque escucharlo a Él en tu interior te renueva. ¿Y por qué te renueva? Y te renueva porque cuando empezamos a escuchar las voces que nos presionan alrededor, cuando lo escuchás a Él te da descanso. Cuando lo escuchás a Él te da consuelo. Él es el único que te dice una palabra y te calma. Él te dice tranquilo y vos entras y vos decís. ¿Sabe cuántas veces yo entré a orar endemoniado? Y salí calmadito. Y no vi un ángel, no escuché una voz, no vi una nube blanca, pero Él le habla a mi espíritu. Mi espíritu le habla a mi alma. Mi alma turbada oye la voz de Él. Es una situación espiritual. No le estoy hablando a la razón porque en la razón no lo vamos a comprender. Pero por eso mismo nos pasa que cuando le dedicamos ese tiempo a Dios y después salimos del cuarto calmo, nos sentimos bipolares. Porque la razón dice que somos bipolares y no hay bipolaridad, es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu nos rejuvenece, nos calma, nos hace estar en paz. Nos hace estar en paz los unos con los otros. No le puedo explicar. No me pregunte cómo llegamos a eso, porque no se lo puedo explicar, porque esto le pertenece solo a ¿qué? Al Espíritu. Ahora, nosotros debemos saber que esto es una realidad. Que esto es una realidad presente. ¿Por qué estamos tan cansados? ¿Porque trabajamos todo el día? En parte sí. Pero si usted pudiera decodificar el cansancio, se va a dar cuenta que aunque no trabaje la misma hora que está trabajando, va a estar cansado igual. Porque convirtió el cansancio en una voz que todo el tiempo le habla. Y ese cansancio le pone una meta futura. Si pudiera tener unos días para descansar. Tiene los días para descansar y sigue cansado. Descansa cansado. Y cuando se le termina el descanso se da cuenta que no disfrutó porque estaba cansado, alterado y todo lo demás. Y ahora que tiene que volver a la actividad, se da cuenta que perdió los días de descanso y así. Wow. Él habla por medio de su Hijo permanentemente. No quiero dar una gran prédica, tampoco escuchando las últimas prédicas de Pedro, de Yara, de Zoe, la verdad que no sé qué hago acá parado, pero me interesa que nosotros aprendamos a recuperar su voz para no hablar cosas refritadas, para no tener siempre la misma oración. Horrible. ¿Se escuchó la oración suya? No sé cuándo fue la última vez que lo hizo, no me lo diga pero la última vez que se dignó a orar, ¿se escuchó esa oración? Imagínese que sus hijos de sangre le hablen así como usted le habla a Dios como padre. ¿Qué haría usted con su hijo? Le diría, papito, ¿estás bien? ¿No? Porque algunos no tienen ni coherencia cuando le hablan. Algunos están tan afectados y tan cansados y dejaron hace tanto tiempo de oír la voz de Dios que le hablan como si Dios los hubiera abandonado. Señor, ¿por qué no me hablás? ¿Por qué no me ayudás? Señor, yo voy a la... Imagínense si su hijo le habla así. Papá,
¿por qué no me ayudás? ¿Y vos cómo lo mirás? ¿Con la chancleta en la mano, como hacía mi mamá? Espero que no esté mirando. Para el chancletazo, pues lo primero que te aparece en tu interior, ¿qué es? Pero yo estoy trabajando todo el día para educarte, para pagarte el colegio. La camperita que tenés puesta, ¿quién te la compró? Magoya, cuando te pones enojado, ¿no? Estoy todo el día trabajando. O sea, ¿qué es lo que usted le está tratando de mala manera de hacerle entender a su hijo? ¿Qué me estás reclamando? Todo lo que hago lo hago por vos. Y Dios es igual. Si usted ve a Dios como padre y lo deja de oír, usted ya no lo ve como padre, lo ve como un padre que lo dejó. Entonces sus oraciones son conforme a cómo lo dejó. ¿Por qué no me escuchás? ¿Me amás o no me amás? Señor, no me siento amado, no me siento acompañado. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, descansamos. Descansamos. Hay cosas que ya no las podemos hacer más. Solo por oír a Dios, no porque... No, la verdad que tengo que entender. Nunca le pasó... Mire, yo tengo un doctorado. En mi oficina tengo un recuadro que dice: doctorado en hacer todo mal. Soy profesional. Como ya hice todo mal, ahora quiero hacer todo bien. Pero el secreto no está en el hacer, está en el oír. O sea, todo lo que yo hice mal, lo hice mal por querer en mi propio criterio, oyendo mi propia voz, hacer. Entonces, sobre lo que hacía mal, lo seguía haciendo mal. Es muy peligroso dejar de oírlo, escuchen, y tiene muchas consecuencias. Déjenme nombrarles 3. Lucas capítulo 8, versículo 5. ¿Lo leemos en la pantalla? ¿Vamos bien? Lucas capítulo 8, versículo 5 dice: un sembrador salió a sembrar. Lo conoce, ¿verdad? Después, si usted lo lee todo en su casa, está la explicación que Jesús da esta parábola, pero yo me voy a quedar con la primera parte. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Obviamente se entiende que la semilla es la palabra, ¿no? Una parte cayó en el camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte de estas semillas que el sembrador salió a sembrar cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron. ¿Por qué? Por la falta de humedad, dice esta versión. Y otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Y la parábola del sembrador, lo que me gusta o entiendo es que nos revela el estado del corazón. Y esta palabra nos demuestra por qué nos cuesta oír a Dios. Primero, las semillas que cayeron junto al camino. O sea, la referencia a personas que oyen la palabra. Mire si su corazón está aquí. Oyen la palabra, pero no la entienden. Y no solo que no la entienden, sino que no la retienen. Y yo me pongo a pensar si esto es lo que nos pasa a nosotros en parte. Cuando termina la reunión y la predicación y usted baja la escalera, le pregunto si no es automático que usted se olvidó de lo que se le habló. Porque no solamente que no la entienden, sino que hay un problema. El problema no sería que no la entiendan a la palabra, sino que el problema sería que no la retengan. Es decir, no entendí nada de lo que predicó, pero quiero retener esto y quiero procesarlo tranquilo, prestando atención más adelante, escuchando el audio, lo que fuera, o lo que anoté para poder entenderlo. Y cuando un corazón está en ese estado, mire cómo lo que está sucediendo con nosotros no es parte de algo mágico. El diablo tiene la oportunidad de sacar la palabra que fue sembrada en el corazón para que no tenga efecto. Por eso en Mateo 13, 19, hablando y haciendo énfasis al mismo ejemplo, dice: viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué nos cuesta oír? Porque no hemos retenido lo que hemos aprendido. Dios te habló y Dios te habla. Y tal vez lo que Dios te está hablando hoy solo es un recordatorio de lo que te habló. Pero ¿y si me lo habló, por qué me lo olvidé? Porque no lo retuvimos. Porque este es el trabajo de Satanás.
El trabajo de Satanás no es sacarte el trabajo. Por eso no hacemos una reunión para que Dios te dé trabajo. O podemos orar para que Dios te dé trabajo. El diablo se esfuerza para que la palabra no te quede. Entonces, si la palabra no te queda, es fácil que caigas. Es fácil que abandones. Es fácil que bajes los brazos. Es fácil que no vengas el sábado a la reunión. Porque la palabra no está retenida en tu corazón. Y el mismo Jesús da el ejemplo. No hay una cuestión mística. No necesita un gurú espiritual. No necesita preguntarle algo mágico a alguien. No, es la falta de retención de la palabra lo que no nos permite a nosotros mantenernos, escuchen, rejuvenecidos y fuertes a través de los años. Nada más que eso. Hey, solo eso. Solo eso. No, es que a mí me cuesta, pero te cuesta porque Dios no te habló, o nos cuesta porque no le prestamos atención. No sabe lo que me cuesta congregar. Te cuesta porque Dios no te habló o porque no le prestaste atención al valor que había en congregar. Usted no sabe lo que me cuesta permanecer fiel en esto. Te cuesta porque Dios no te habló y no sabes cómo hacerlo, o no sabes cómo hacerlo porque no le prestaste atención. Entonces tu vida o tu corazón puede ser el corazón del camino. El corazón donde... una tierra donde la palabra hace años que viene, ¿qué? Viene escuchando, pero no puede ir reteniendo, y una y otra vez. Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Esta noche mismo, no mañana, esta noche mismo, cuando terminemos de orar y te vayas de este lugar, Satanás está preparado para robarte la palabra. Ya, es automático. Esto no funciona mañana. Esto funciona hoy. Es más, no necesita Satanás que termine la predicación. Ya te la puede estar robando en este momento, solo con tu celular y con tu atención dividida. Ya te la está robando. Tal vez no estás ni con tu celular ni con tu atención dividida, pero estás con la mente en blanco. Ya te la está robando. Usted y yo tenemos que aprender que no es que Dios no habla, es que no entrenamos la mente para oírlo. Y ahora quiero que piense conmigo un momento. ¿Por qué tenemos tantos conflictos? Porque no retenemos lo que Dios habla. Que no es recordar la prédica, el título de la prédica, sino lo que Dios nos habla. Dios mío, ahora mírelo a la inversa. ¿Qué pasaría si yo retengo lo que Dios habló? Oh, viviría como más que vencedor, como dicen las Escrituras. Viviría con problemas, pero no afanado. Es como dicen las Escrituras en el libro de Corintios: atribulado en todo, pero no destruido. O sea, con problemas por todos lados, pero nunca destruido. ¿Por qué? Porque yo he retenido esta palabra de verdad. Porque hay algo a mí que me mantiene vivo. Porque hay algo a mí que me mantiene rejuvenecido. Porque esto no lo puedo cambiar por nada. O sea, cada vez que vengan a decirte palabras que son voces que vienen a lastimarte, si tu corazón está en el estado del camino, entonces al no retener la palabra de verdad, cualquier palabra que te digan te va a ofender, cualquier palabra que te digan te va a dañar, cualquier palabra que te digan te van a desviar de la verdad. ¿Por qué? Porque su voz no es fuerte en tu interior. Pero si en esta noche logramos poner una conciencia de la fuerza que tiene la voz de Dios, y que cada vez que Dios habla crea todo un mundo que viene después de eso, no te puede detener nada, no nos puede detener nada. Dios está hablando que Él quiere darse a conocer. Si usted escucha la palabra y lo da a conocer por medio de su vida, Dios mío, todo lo que viene para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto, porque es Dios mismo. Aleluya. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque yo creo en este segundo punto. Creo en este segundo punto, que son esas semillas, esas palabras, escuchen por favor, que cayeron sobre las piedras. Solo un poquito el tecladito, y está buenísimo, pero un poquitito más bajo, aquí adentro al menos, adentro, afuera no. Las semillas que cayeron sobre las piedras. ¿A qué hace referencia? Bueno, hace referencia a personas que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, no tienen profundidad. Mire, dígame si esto no lo hemos visto entre nosotros. Todo lo que estamos nombrando lo estamos viendo. No tiene raíz, no tiene profundidad. Se entusiasman al inicio, pero cuando tienen que enfrentar una dificultad, se alejan. Eso es.
Por años yo he llorado literal y sufrido y me he golpeado la cabeza y decir, pero ¿cómo puede ser? Fulano de tal venía en su tercera, cuarta reunión, lo veíamos tan contento, venía tan contento y ahora no viene más. ¿Nunca le pasó? ¿No conoce a nadie así? ¿O usted fue así también? Un ex recuperado de eso. Pero no ha pasado. Si usted le habló a algún amigo, a algún conocido, lo trajo, vino a la primera reunión, se fue a la primera reunión y dijo, gracias por invitarme, qué bueno que estuvo. Sí, no falto. El sábado voy y ahí está. Vos no le creés, pero el sábado está acá, clavadito ahí. Y disfruta, y el entusiasmo, y qué contento. Y uno se entusiasma. La cuarta reunión, entusiasmado. Yo también como pastor estoy entusiasmado porque lo veo entusiasmado, todos nos entusiasmamos. Y a la otra reunión no lo vimos más. Y ahí el entusiasmo sigue, pero ya medio más como, ¿sabés qué le pasó? Y ahí le mandaba un mensaje, no, me dolía un poquito los pies, bueno, tranquilo, te veo el sábado, sí, el sábado nos vemos. Y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve. Y no lo ves más. Y obviamente que va a volver. Porque Dios conoce a los suyos. Pero ¿qué pasa? Pasa esto, que esas palabras que caen en corazones que están en un estado de piedra lo reciben con entusiasmo, pero lo que dice el mismo Mateo, capítulo 13, versículo 20, no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Abrazar al que tenés al lado y decirle, vos no sos de corta duración. No, pero dale un sacudón ahí. ¿Se acuerdan las pilas Everready? ¿Everready eran? O las negritas, esas, las de gatito, no me acuerdo, Everready. No, ¿cuáles son las que duran? Las Duracell dura mucho y la otra, Energize. Claro, entonces era Everready. ¿Cuánto te duraba un Everready? Un suspiro. Vos la ponías en la radio de pila, ¿no? Y arrancaba con toda la pila bien fuerte la radio. Y yo decía, ya está. Y si usted pasó por la época que yo pasé, hasta la hervimos, la pusimos al sol. Había muchos secretos para que te aguante un poco más. Tiraba. Hasta ahí no va, pero tiraba. Claro, cuando no oímos al Señor, sí somos de corta duración. Y algunos tal vez no son de corta duración en congregar, pero son de corta duración en el entusiasmo espiritual. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Presenté un ayuno el lunes, pastor. Hoy es miércoles, vengo con el ayuno como loco. El jueves hay que ir a verlo al hospital. El negro está destruido, o sea, y después empieza en el hospital todo entubado, empieza a pensar, dice, yo no puedo ayunar más, no nací para ayunar. Claro, es de corta duración, o sea, tiene un espíritu tiene un espíritu mecha corta, rapidito, cortito, así como que un culto a full y después es un culto a full, 5 cultos como Lázaro en la tumba, un culto saliendo, 5 cultos adentro, un culto saliendo. Sí, no se puede vivir así. Tocarle al que tenés al lado y decirle, nada funciona así, nada. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando pavadas o...? ¿Amén? Buenísimo. Es bueno saberlo entonces. Esos amenes que no sabés cómo ubicarlo en la vida espiritual. Después está la tercera, entiendo yo, situación que no nos permite a nosotros oír la voz de Dios con tranquilidad y disfrutarla, que son las semillas que caen entre espinos. Esta es la más loca de todo. Esta me parece que para mí esta es la que nos representa a la mayoría de los creyentes de años que dejamos de oír la voz de Dios, porque hace referencia a personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones, el deseo de ser rico o tener los placeres del mundo, lo terminan ahogando. O sea, terminamos viviendo una vida superficial, distraída, sin fruto real, porque tienen otras prioridades que ocupan el corazón. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál fue el último fruto que diste que la gente pudo disfrutar de vos? Jesús dijo estas palabras, yo te puse para dar fruto y darlo en abundancia. Quiere decir que somos personas que podemos dar fruto que la gente puede disfrutar. O sea, somos como árboles que
damos naranjas y de golpe te sacan una naranja, pero vuelve a aparecer otra. Porque somos frutos, somos árboles abundantes que dan fruto. ¿Cuál fue la última vez que alguien pudo disfrutar del fruto de la gracia en tu interior? Pero ¿sabe qué? No se puede. ¿Por qué? Porque lo único que genera ese fruto en nosotros es su voz. Este árbol no puede dar fruto por sí mismo. Ahora mire qué interesante. ¿Qué representa esos espinos? Los placeres, las preocupaciones, los afanes, como dice Marcos capítulo 4, versículo 19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y cuando lee la palabra riqueza no piense en hacerse rico, sino que piense en las cuestiones materiales. Ahogan ¿qué? La palabra. Y mire lo que dice aquí, ahogan la palabra y la hace infructuosa. No es que la palabra no tiene capacidad para dar frutos, se hace infructuosa en nosotros porque es una palabra muerta. ¿Sabes lo que significa una palabra muerta? Que siempre te aconsejan y del consejo no hay fruto. Que siempre te oran y de la oración no hay fruto. Que Dios siempre te regala una palabra para que salgas adelante, pero estás siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿falla Dios? No, la palabra se hace infructuosa ¿dónde? En tu tierra, en mi tierra. La palabra no es infructuosa. Entonces después nos encontramos con una persona que ama a Dios. Y entonces uno va con el mismo consejo a esa persona. Y ves que esa persona de golpe, ese consejo le cambió la vida, lo activó, se despertó y vos decís, ¿cómo puede ser? Es lo mismo que le dije al otro. Es que el estado de su corazón hace que toda palabra que entre sea infructuosa. Dios mío, esto fue mi oración en parte del viaje de estos días. Señor, no quiero ser un cementerio de tu palabra. Me hablaste, me hablaste, me hablaste, me hablaste, me hablaste. No quiero dejar que muera esta semilla de fe que sembraste en mi corazón por las preocupaciones de este mundo. No quiero dejar que muera, escuche, tu palabra por mi carácter. No quiero dejar que muera tu palabra por mi incredulidad. Yo renuncio a todo esto. Necesito volver a oírte. Es impresionante. Es impresionante. Las personas dejaron de oír. Es impresionante el estado de incredulidad en la que muchos de nosotros hemos caído. ¿Usted cree que es el frío? No es el frío. Es el estado de un corazón que se perdió en los placeres de esta tierra, en las preocupaciones de esta tierra. ¿Usted cree que es porque alguien no me mandó un mensaje de WhatsApp por el cual no? Es porque tu corazón lo dejó de oír. ¿Usted cree que es porque su carácter es fuerte o porque su familia hay muchos problemas o porque apenas tiene un calentador para calentarse cuando hace frío o tiene apenas un poco de un ventilador cuando hace calor? No es nada lo que está alrededor. Es el corazón que termina matando la vida fructífera de la palabra, que cuando cae en una tierra fértil da fruto, 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 fruto. Ahora entiendo por qué Dios nos habló estos últimos meses y nos dijo esto. Quiero que me den a conocer. Quiero que salgas y le hables a otro. Quiero que tu vida lo refleje, me refleje. Quiero que tu vida sea una inspiración, pero no que dure corto tiempo, sino que entiendas que esto que hace permite que Él nos hable. Cuando lo damos a conocer, Él nos habla. Estos días atrás le compartía al equipo de trabajo, solo al WhatsApp del equipo de trabajo, no al de la iglesia, le estuve compartiendo, tratando de mandar. Tal vez alguno solamente lo tomó como historia, pero tratando de mandar pequeños resúmenes del viaje, como rendiciones de cuentas, para que vayan viendo mi movimiento, al menos por lo que estaba escrito. Algunos lo leyeron, otros no lo leyeron, algunos me respondieron, otros no respondieron. No importa, no es el caso. Pero le subí lo que para mí fue una de las noches más importantes, que no fue en una reunión que fueron preciosas, que no fue en una
que no fue en una reunión de pastores que fueron preciosas las que tuvimos, que no fueron los encuentros con hermanos que fueron preciosos los que tuvimos, sino en un momento de descanso, en un momento de tranquilidad, donde estábamos en una de las calles de Alessandria, que es Italia, en una de las calles, en una esquina, hablando con los pastores, teniendo ya como una charla en el medio de la calle, despidiéndonos de todo lo que había sido el día para ir a descansar. Y yo estaba con la camiseta de Rosario Central, del cual soy hincha. Estaba con la camiseta ahí, relajado, digamos. Me había aprovechado la oportunidad para cambiarme y escuchar de atrás que digan canalla, y ver que ese muchacho tenía que pasar por ahí. Y lo que más me gustó del encuentro, no, obviamente que oramos y todo, le voy a resumir esto porque no quiero que oramos todo, pero lo más lindo para mí, va a sonar muy egoísta lo que voy a decir, pero lo más lindo para mí fue cuando el hotel donde estábamos en una esquina y el hotel estaba a 20, 30 metros. Y entonces cuando yo le dije, ¿te gusta? Esta es la última. ¿La tenés? No, no la tengo. Yo te la voy a regalar. No, yo te la voy a regalar. Y fui corriendo al hotel. Y el Espíritu me trajo a memoria eso. Porque yo fui corriendo al hotel. Subí, no quise tomar, estábamos en el piso 3, no quise tomar el ascensor. Subí las escaleras corriendo también. Rápido entré a la habitación. Rápido. Me saqué la camiseta, le puse perfume, todo rápido. Pero mi rapidez y mi entusiasmo era solo para ir a regalarle algo. Y recuerdo que cuando fui corriendo al hotel y subí la escalera corriendo, me puse cualquier remera que tenía ahí a mano. Es más, me puse la remera de dormir. Cuando me puse la remera de dormir y yo decía, Señor, y salí de la habitación rápido. Yo decía, Señor, dame una palabra. Y yo bajé la escalera corriendo y le iba diciendo, dame una palabra, Señor, dame una palabra. Llegué a la puerta, a la vereda, y Dios me habló. Pero Dios me habló y me dio la frase que tenía que decirle a la hora de entregarle la camiseta. Y entonces se lo dije. Le dije, mirá, fui con la camiseta así. Le dije, mirá. Pues todos los hermanos hicieron silencio ahí cuando... Le dije, mirá, solo déjame decirte esto. Yo amo esta camiseta, pero no por el cuadro, sino porque me gustaba la camiseta. Mi esposa sabe. Yo amo esta camiseta, pero amo esta camiseta de verdad. Casi no la uso porque no la quiero gastar. Ahora entiendo a quién salió Zoe, ¿no? Que uno le regala un chocolate y le dura hasta los 24 años. No la quiero gastar. Yo amo esta camiseta, pero yo amo. Esto es lo que Dios me habló a mí. Me lo mostró en una imagen. Yo amo esta camiseta, pero no tanto como Dios te ama a vos. Fue precioso. Porque Él pudo percibir que él estaba encontrándose con Dios, pero no solo eso, sino que él pudo entender o ver que Dios salió al encuentro de él. Cuando uno vuelve a oír a Dios, estas cosas son preciosas, pero no mi testimonio. Esto, porque después el Espíritu, a los días, me trajo a la mente qué fue lo que más me emocionó a mí. Y lo que más me emocionó a mí fue el ir a correr para regalarle algo a alguien. Correr para mostrarle a otro que Dios lo ama. Correr para mostrarle a otro que una partecita de su cultura estaba presente con él. Cuando perdemos la voz de Dios,
perdemos esa adrenalina maravillosa y perfecta de buscar ser un consuelo para alguien. Wow. O sea, para vergüenza mía digo que a mí lo que me emocionó fue esta pasión por lo que a Dios le apasiona todavía está encendido en mí. Y eso es lo que quiero. Yo quiero eso. Y cuando oramos, ahí fue maravilloso. Pero mire, déjenme, voy a terminar. Tengo mucho más, pero lo dejo para el sábado. Los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas, que no es mucha plata. Sos alguien porque tenés una jubilación, que está bien tenerla. Sos alguien porque tenés un título. Ese es el engaño. El engaño de perseguir una zanahoria que después de 30 años te das cuenta que no, esa zanahoria, si no tiene propósito, no te sirve de nada. No estoy predicando aquí diciendo no hay que estudiar, no hay que prepararse. No, que todos sean profesionales, que todos sean trabajadores, que todos se esfuercen, que todos lo logren, que todos tengan lo suficiente para darle a sus hijos lo que siempre soñaron darle. Pero ese es el engaño de la riqueza, que cuando todo lo que hago no tiene un propósito y escuchen por favor, y todo lo que hago no me permite oír la voz de Dios, todo lo que hago al final me terminará matando. Ahora, cuando usted trabaja, cuando usted abre un emprendimiento, cuando usted abre un negocio, cuando usted estudia, cuando usted recibe el título de médico, cuando usted recibe el título de abogado, pero todo el trayecto a ese título, todo el trayecto a la apertura de ese nuevo negocio, todo el trayecto a la abundancia financiera por la cual trabajaste para cuidar a tu familia, cuando todo ese trayecto fue pensado desde su voz, fue pensado desde su voz, fue pensado en Señor, cuando llegue a esta meta, muchos van a ser beneficiados. Cuando llegue a esta meta, muchos serán ganados para el Señor. Cuando llegue a esta meta, mi consultorio, todo el que pase por mi consultorio, que le tenga que revisar los pulmones porque tenga una infección respiratoria, cuando le duela la garganta porque tengo una angina, mis manos van a ser un canal de sanidad para esa persona. Entonces, ¿sabe qué? Dios acelera todos los procesos, pone los profesores correctos, te hace salir de las dificultades, te da el dinero para pagarte la facultad, te da el dinero. Cuando abrís ese trabajo y esa apertura de trabajo todos los días en la mañana, en vez de ser una queja, es un agradecimiento, porque Dios te llamó a tener ese emprendimiento y en vez de estar diciendo no vendemos nada, poder levantarte todas las mañanas y decir gracias por esto, Señor, porque cuando miro para atrás, este emprendimiento me dio la posibilidad de comprarme esta bicicleta, me dio la posibilidad de darle de comer a mis hijos, me dio la posibilidad, pero ahí, hermano, hay momentos que hay cosas que ya terminaron su etapa. Hay personas que fueron llamadas para eso toda la vida, pero cuando lo entienden en el propósito, van y lo que fueron llamados a hacer tiene fruto. Pero hay momentos que se termina una etapa. No te enamores de las cosas, solo enamorate de Dios. No te enamores del título, solo enamorate de Dios. No te enamores de un trabajo, solo enamorate de Dios. Porque es su voz lo que nos guía y lo que nos rejuvenece. Es su voz lo que nos guía. No es lo que muchas personas piensan. No, yo voy a la iglesia, tengo a Dios en mi corazón, no necesito trabajar. No, trabajá 16 horas, trabajá 20 horas. Esforzate, pero cuando todo tiene un propósito y realmente apartás un tiempo para oír la voz de Dios, no será el trabajo y la familia. No será el trabajo y la familia espera, no será la familia y el trabajo espera, no será Dios y el trabajo espera, no será el trabajo y Dios espera, no, será todo una misma cosa. Será todo una misma cosa. No dejarás a la familia por el trabajo, no dejarás el trabajo por la familia, no dejarás a Dios por el trabajo, no dejarás el trabajo por Dios, solo harás lo que su voz dice. Si Dios dijo de que toda tu vida a través de tu profesión, de tu trabajo, Él se iba a glorificar, no hay otra cosa más que usted debe desear que por medio de eso pase. Si algún día viene Dios, lo estoy aburriendo, ¿no? Si algún día viene Dios y dice, ya se terminó el tiempo de tu profesión, ahora es el tiempo de hacer esto, no hay otra cosa más que puedas disfrutar que ser un instrumento de Dios en sus manos. ¿Sabe cuál es el problema?
El problema es cuando nosotros nos quedamos así. Esos son el engaño de las riquezas. Cuando nos quedamos haciendo cosas por tiempo, porque si yo dejo esto, ¿qué va a pasar conmigo? Pero paralelamente está la voz de Dios diciendo, déjalo. O por ejemplo, al revés. Cuando las personas dicen, bueno, yo me quiero dedicar a Dios y a la iglesia, voy a dejar este trabajo. Y Dios dice, no lo dejes. No lo dejes. No sé cómo suena en sus oídos que Dios me haya dado la posibilidad de poder ir a otros lugares. Tal vez a usted le suene fuerte los lugares, las regiones. Tal vez a usted le suene fuerte, pero para mí no es, por supuesto que me gusta, pero no es principalmente el motivo de los movimientos. ¿Sabe cuál es el principal motivo de mi movimiento? Obedecer a Dios. ¿Sabe cuál es el segundo motivo? Abrir el camino para todos ustedes. Porque tal vez no sean todos, pero alguien algún día va a llegar a una de esas regiones. Los hijos, los nietos. Usted no lo ve, pero mañana puede suceder. Cuando usted oye la voz de Dios, Dios no envía al mundo gente egoísta que solo quiere lo suyo. Dios envía hijos que amen lo que Dios ama. Wow. Yo le pido al Señor en esta noche, poniéndolo como fundamento, el sábado voy a continuar con esto, que Dios te permita salir de la vejez espiritual. Tengas 80 años o tengas 20. Que Dios nos permita salir del envejecimiento, porque el envejecimiento nos convierte en personas duras. El envejecimiento nos convierte en personas frías, apáticas, que solo lo divierte algunos videos que pueden ver por las redes sociales, que solo lo divierte saber de la vida de otro. Pero en el nombre de Cristo Jesús, ya no te va a interesar tanto lo que otros hablan, lo que otros dicen o lo que otros hacen. Solo te va a interesar saber lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él habla. Oh, no, yo quiero saber, levante su mano, reciba esto un segundo, por favor. No, y contame, ¿qué fue lo que le pasó? Mirá, lo único que quiero saber es de Él. Y ¿sabe una cosa? Tenga su mano un segundo levantada, cuando se canse, levante la otra si quiere. ¿Sabe algo? Cuando usted se ocupa de saber lo que Él está hablando, a usted le va a sorprender. ¿Sabe por qué? A usted y a mí, como muchas veces me pasó a mí. Vas a estar orando, por ejemplo, y Dios le vas a estar pidiendo por cualquier cosa y Dios te va a hablar y te va a decir esto. Prestale atención a tu esposa. Pero yo estoy orando para que los enfermos se sanen del hospital. ¿Qué tiene que ver mi esposa? Es que cuando Él habla, no habla conforme solo a lo que nosotros oramos. Y entonces, ¿sabe qué hace usted? Sale de la oración en obediencia y comienza a prestarle atención a su esposa, a su esposo, a sus hijos, lo que Dios le esté pidiendo. ¿Y sabe qué pasa seguido a eso? Se revierte algo que tal vez por años no se podía revertir. No podemos vivir más así. Necesitamos oír su voz. Necesitamos oír su voz. Necesitamos oír su voz. Necesitamos recuperar la sensibilidad. El sábado voy a hablar de esto. Hay un fragmento en la Escritura que dicen, tocamos la flauta y no bailaron. Hay un fragmento en la Escritura que dice, tocamos canciones de velorio, digamos, de tristeza y no se arrepintieron. Porque cuando una persona deja de oír la voz de Dios, vive fuera del ritmo de Dios. Y sabe, yo confío en el Señor, que esto va a cambiar aquí. Porque yo le pregunto al Señor, ¿cuál es el ritmo de Dios para nosotros? Tal vez este es tiempo de celebración, es tiempo de levantar la voz, es tiempo de cantar, es tiempo de disfrutar, pero nosotros estamos viviendo un velorio y dice, pero no, la música que sale de mi trono es música de alegría. No, pero no puedo cantar, no puedo bailar con todo lo que me pasa. No, pero hay música de alegría. Pero no, lo que pasa es que usted y yo no lo podemos ver porque solo estamos escuchando esta voz. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo por esto? Pero Dios dice, alégrate.
y regocíjate. Dios, cuando habla de la sanidad, cuando estás enfermo, cuando habla de la vida, cuando estás muerto, cuando habla de que vas a despertar cuando estás dormido, Dios siempre habla y dice, hay una oportunidad para tu vida, solo escúchame. Pero no, nosotros cuando estamos fuera del ritmo de la gracia de Dios, estamos solo diciendo, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Y dice, nada, estoy tocando flauta, estoy poniendo alegría a tu alrededor. Vas a salir de la queja. Vas a salir de la angustia que produce la queja. Vas a salir del dolor que produce la queja. Porque no te diste cuenta, pero tu vida y mi vida son una queja permanente. Pero esa queja se va a transformar en alabanza. Y esa alabanza se va a transformar en gratitud. Y el Espíritu Santo y Dios como Padre nos está enseñando a ser hijos agradecidos. Que podemos darnos cuenta de la vida que hemos recibido. Que podemos darnos cuenta del valor que significa tener la iglesia. Que nos hemos podido dar cuenta que hay cosas que nos van a producir dolor, tristeza, angustia, pero ninguna de ellas atrapará un corazón que está cargado con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Prepárense, por favor, a rejuvenecer en este tiempo. Prepárense para que los próximos 6 meses sean meses de alegría, sean meses de gozo. No estoy acá parado como un motivador que dice, vas a ver que bien, te va a ir bien. No, tal vez venga persecución, tal vez venga angustia, tal vez venga dolor, pero estoy seguro que el gozo del Espíritu estará en tu interior. Si escuchas estas palabras, prepárate, porque sé que Dios nos va a ayudar a pagar deudas, sé que Dios nos va a ayudar con trabajo, sé que Dios nos va a ayudar con provisión. Pero no te encierres en tu casa llorando como si estuvieras abandonado. Recuerda la palabra de verdad que Dios te habló. Recuerda quién es Dios. Recuerda que Él fue el que te trajo desde el pasado hasta este presente. Y si Él lo hizo antes, lo hace hoy y lo hará mañana. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Por un momento ponga la mano en el hombro de su hermano, pero me promete que va a orar un segundo por él. El que está delante, el que está atrás. Señor, solo te pido que lo rejuvenezcas. Solo te pido, por favor, necesito tu atención y que ores de verdad. Solo te pido que lo rejuvenezcas, porque si estás con tu familia, ora por tu familia. Si estás con tu esposa, ora por tu esposa, estás con tus hijos. Porque ya nosotros no podemos enterrar más a nadie. Oh. Podemos fluir un poquito, por favor. Oh, Espíritu Santo. Jóvenes, oren por otros jóvenes. Prejuveniles, oren por otros prejuveniles. Matrimonios, oren por la fortaleza de ese matrimonio. Vamos. Oren por personas que se han desanimado, que han caído en un estado de letargo, que solo la orfandad le ha comido el corazón. El individualismo le ha comido el corazón. Viendo la necesidad que hay alrededor, cerraron el corazón. Pero Dios en esta noche te está hablando una vez más, una vez más, una vez más. Para que tu corazón no sea el cementerio de palabras que dan fruto. Oh, Señor, despiértanos otra vez. Despiértanos, podemos fluir un poco. Despiértanos otra vez. Despiértanos otra vez. Señor, y si alguno que está aquí y no está distraído verdaderamente puede lograr ver cómo ha descuidado tu voz, cómo se ha llenado su mente de tantos pensamientos que no tienen que ver con Dios. Escuchando pensamientos de soledad, pensamientos, palabras que salieron de tu boca. Te odio, odio esta vida, te odio, diciéndoselo a tu esposo, a tu esposa.
diciéndoselo a tus hijos, en el nombre de Jesús. Todo eso saldrá de ti. Basta, 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 basta. Solo el poder del Espíritu Santo puede revertir esto. Solo el poder del Espíritu Santo puede revertir esto. Oye la voz de Dios en esta noche. Porque si oyes la voz de Dios te rejuvenecerás, te fortalecerás, te animarás otra vez. Una y otra vez Dios te muestra que es cada vez que toma la decisión de congregar, cada vez que tomas la decisión de abrir tu corazón y congregar, no, pero yo vengo siempre, no, cada vez que abrís tu corazón y venís con un corazón con ánimo para congregar, Dios siempre te habla. Esta es una palabra para varios de los que están aquí. Y se lo quiero expresar como me lo está hablando Dios en este momento. Tal cual Dios me lo está hablando. Hijo, hija, hijo, hija, descansa en mí. Yo sigo siendo Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Cree. Yo veo en mi espíritu que se va a terminar el tiempo de que solo vengas aquí para recobrar ánimo y seguir en la semana con un poquito más de fuerza. ¿Qué estás diciendo, pastor? Lo que veo en mi espíritu es que ese tiempo se está terminando porque tu vida será una vida de gozo permanente. Y no solo vendrás aquí para ser animado, ya vendrás animado. Y entonces, si ya vengo animado, ¿para qué voy a venir, pastor? Justamente porque no es que Dios te va a animar más, sino que vas a disfrutar estar donde Dios quiere que estés. Para que salgas y le digas a otro que sí puede seguir adelante. En el nombre de Jesús, no tengas miedo a decidir por Dios. En el nombre de Jesús, no tengas miedo a decidir por Dios. No tengas miedo a decidir por Dios. Aleluya. No tengas miedo a decidir por Dios. Señor, en esta noche todo lo que no es tuyo será cortado, será quitado. En esta noche toda tristeza será arrancada. En esta noche toda preocupación será quitada. Señor, en esta noche todo vicio. Señor, en esta noche todo pensamiento de orfandad, todo pensamiento de individualismo, todo temor al futuro desaparecerá. Desaparecerá, Señor, toda opresión en el corazón. Señor, va a desaparecer en las familias que están viendo esta transmisión, en toda persona que está en este auditorio. Desaparecerá toda presión, todo temor, porque vienen buenos días, porque vienen buenos tiempos, porque vienen buenas semanas y meses y años, porque el año favorable de Dios, el año favorable de Dios, el año donde la angustia ya no gobernará tu corazón, es una realidad para ti. Y lo que leímos en el libro de Lucas, termina de esta manera. Pero la semilla que cayó en la buena tierra, la semilla que cayó en la buena tierra, la semilla que cayó en un corazón que volvió a creer, la semilla que cayó en un corazón que dice: Dios, heme aquí, estoy para oírte, estoy para escucharte. Dice la palabra, Jesús dijo de la semilla que cayó en buena tierra, dio fruto al 100 por 1. Y este es el tiempo. Este es el tiempo, recíbelo por favor. Tu corazón es una buena semilla, es una buena tierra para la buena semilla.
a pesar del pecado, a pesar del pasado, a pesar de los errores, a pesar de las debilidades. Tu corazón es una tierra fértil para la palabra de Dios. Eres libre en esta noche. Vamos. Eres libre en esta noche. Saca tu corazón de las piedras. Saca tu corazón de los espinos. Saca tu corazón del camino. Tu corazón es una buena tierra. Él hace todo nuevo en ti. Oh. Voy a seguir predicando esta palabra todos los meses, todo lo que resta del año, porque quiero que lo creas. Voy a seguir predicando esta palabra y anunciando no una mentira, sino la verdad de Dios. Él nos ha llamado, Él ha puesto propósito sobre ti y quiero que lo creas. No es la política, no es el dinero, no es nada de lo que te rodea, es la voz de Dios. Es la voz de Dios que convierte a un simple mortal en alguien diferente. Oh. Oh. Retornemos a la voz de Dios. Ya no te van a animar para que congregues. Ya no te van a animar para que congregues. Querrás congregar. Ya no te animarán para servir a Dios. Desearás servir a Dios. Ya no te animarán para hacer algo para Dios. Será tu prioridad. Dios será tu prioridad. Pastor, pero ¿cómo hago para recuperar a mi familia que perdí por lo que hice mal? Entra en oración, ten paciencia, escucha a Dios. Él te va a guiar a toda la verdad. Vamos, ¿cómo recupero un matrimonio quebrado? Vamos, ¿cómo recupero mis hijos perdidos? ¿Cómo recupero la vida espiritual? Te lo digo y te lo anuncio otra vez. Vuelve a tener paciencia, enciérrate en oración y búscalo y desea oírlo. Y Él se dará a conocer. Y ese vicio caerá, y esa rebeldía caerá, y las drogas caerán, y el temor caerá, y la incredulidad caerá, y el dolor caerá, y el pasado caerá. Aleluya. Aleluya. Sí. Lo que yo era no existe más y me transformó. Señor, lo creemos.